Muy bien. Sí, vamos a ponernos en presencia de Dios, haciendo la oración para que ya comience, ¿no? Sí. Adelante, adelante, sí. Ajá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por darnos un día más de vida y de aprendizaje en esta sesión. Queremos pedirte que te hagas presente, que nos ayudes, que nos guíes, que nos ilumines en este caminar de fe. Permítenos eh, resistir, no desviarnos, comprender la doctrina que dejaste en tu iglesia para que posteriormente también nos toque transmitirla, así como tú lo has querido. Danos mucha paciencia, amor, todas las cualidades necesarias para poder preservar este depósito de fe que has querido para la salvación de las almas. Eh, Te lo pedimos. Amén. Amén. En el Nombre nombre del Padre, del Hijo y del- del Espíritu Santo. Amén. Bueno. La vez pasada nos quedamos vimos unos conceptos que es importante aclararlos a la hora de tener un diálogo acerca de este tema de la idolatría. Y quedamos que pues íbamos a ver dos principales bloques por los cuales se nos acusa de idólatras a los católicos. Eh, Vimos que el uso de imágenes, reliquias y estas cuestiones es uno, ¿no? Y el otro es el del tema de la comunión de los santos, que también están ligados, ¿no? Todos estos temas. Y vimos eh, que íbamos a dar respuesta y a explicar algunas cosas que posiblemente el protestante no conoce. Vimos la vez pasada dos tipos de culto, el de latría o adoración y el de dulia que tiene que ver más con la honra que se le da o el reconocimiento, no a Dios, sino a un ser humano. Y que también se vale porque lo encontramos en la escritura. Obviamente la latría pues es lo que más se menciona en la escritura, ¿no? El reconocer a Dios. Entonces quedamos que adorar es eso, cuando tú reconoces a algo o a alguien como Dios. Si tú lo reconoces, pues bueno, eso es adorar. Si lo haces con un Dios falso, o sea, algo que no es Dios, pues ya le llamamos idolatría. Vimos que la veneración es solo un respeto o un amor que sentimos. Y lo diferenciamos los católicos de la adoración. Y ya les había puesto también ejemplos de ídolos, ¿no? También vimos. Que dicho de paso, cometí un error, les dije que les puse una imagen de Stalin, les dije que era Lenin, ¿no? Pero ahí los confundí, o sea, estaba pensando en el otro. Entonces, digo, nada más, lo único que quería ilustrar es que a veces el ser humano cae eh, en, en reconocer, en traspasar la frontera, ¿no? De la veneración, pasar a la adoración, y cambiamos a veces la congregación que tenemos de nuestra religión por un partido político y nuestro líder político a veces se vuelve en un semidios, ¿no? Casi, era lo que quería ilustrar más allá de cualquier ídolo político. Entonces el ser humano tiende a eso, no puede tener esa tentación de caer en eso. Y lo reconocemos. Entonces, digo, por un lado está esa cuestión y por el otro, pues bueno, quedamos en esto, en lo cual una objeción común a la hora de hablar del tema de los santos eh, es que el protestante se va a amparar en citas como esta, en donde se le menciona, ¿no? Que Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Aquí yo subrayo esta parte que a ellos les gusta subrayar, que dice un solo mediador, o sea, es decir, no hay más mediadores. Y tú te puedes encontrar en internet un montón de cosas que se dicen respecto a este tema, en el cual eh, cuando nosotros hablemos de los santos o gente que amamos o honramos, el protestante va a intuir, bueno, es que ellos también dicen María mediadora, ¿no? O fulanito mediador. Entonces va a decir, pero la escritura a mí me enseña que solo hay un mediador. Entonces, el protestante cuando te cita esto, cree que te está diciendo algo nuevo, ¿no? O sea, bueno, para el católico que nunca lee su Biblia, pues puede ser nuevo. Ellos sienten que ya descubrieron América, ¿no? O sea, y no estábamos enterados, nadie estaba enterado.
¿no? Nadie sabía que el agua moja, nos lo vinieron a decir los protestantes, ¿no? O sea, ya lo sabemos. De hecho, estos versículos ya los conocemos. Y el católico, cuando debate incluso con pastores, muchos de los versículos que el católico va a decir, también ya los conocen los pastores, ¿no? O sea, ya han leído la Biblia. Aquí el tema no es que, fíjate que existe este versículo y va contra tu postura. No, aquí el tema es la interpretación. ¿Cuál interpretación es más coherente? Porque el católico sabe que el único mediador es Cristo. Nosotros lo sabemos y lo enseñamos. Entonces, aquí la cuestión es qué entendemos por mediador. Esa va a ser la disputa que vamos a tener. Entonces, por eso es importante aclararlo. Y, por ejemplo, se van a encontrar con cosas como esta, ¿no? Yo les decía la vez pasada que cuando se habló acerca de, bueno, uno de tantos videos que tú te puedes encontrar donde se habla de los santos, en este caso, cuando fue la beatificación de Carlo Acutis, eh, te encuentras comentarios como este, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí abajo, ¿no? Los puse. Dice, no, aquí contestó una persona que sabe que es protestante. Está el video este donde están pasando la beatificación de Carlo Acutis y comentan aquí abajo, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Y ya, con eso refutaron 2000 años de catolicismo, ¿no? O el siguiente comentario que dice básicamente lo mismo, solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ellos quieren que estemos sujetos a lo que ellos creen que es un mediador. O sea, nunca se han preguntado, a ver, antes de decir eso, ¿qué entienden los católicos por mediador? ¿Qué será lo que entiende un católico, no? Porque yo entiendo esto y por eso, por lo que ellos entienden, no habría espacio para los santos, ¿no? Pero el católico debe entender la mediación de una manera diferente. ¿Por qué? Porque incluye el católico a los santos también y a María, ¿no? En el paquete. Y aún así ellos creen que Cristo es el único mediador. Entonces, pues, ¿qué enseñan los católicos? Eso es lo primero que deberían preguntarse, en lugar de andarnos imponiendo sus definiciones de lo que es un mediador, ¿no? Y te encuentras, pues, peores comentarios, ¿no? Como este. Dice acá, es un ser mortal como cualquiera. Adoren a Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿No? O sea, nos ponen, o esta persona nos pone esto, ¿no? Es un ser mortal, ¿no? Eh, como cualquiera. Yo le preguntaría a ese protestante que Jesús no murió nunca, es un ser, no era un ser mortal, porque a mí se me enseñó al menos el dogma de la unión hipostática, dice que Jesús es verdadero hombre. Y la misma escritura me dice que Jesús murió. Bueno, que resucitó después, pues sí, eso también lo creo. Pero Jesús murió, era alguien mortal, ¿no? Mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, o sea, dense cuenta, ¿no? También de las cosas que dicen y lo que conllevan, ¿no? Los comentarios que hacen. Dicen, adoren a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo dicen como si nosotros no adoráramos a Jesús ni al Espíritu Santo, ¿no? Ni a Jesucristo. Y yo preguntaría, ¿no? Dice, adoren al Espíritu Santo. Yo le preguntaría a ellos que les gusta la teología de ejemplos, ¿no? Porque van a decirme, ponme un ejemplo donde alguien haya pedido a un santo. Bueno, yo le preguntaría, dame un ejemplo donde se le dio culto al Espíritu Santo. Así como lo haces en tu culto, ¿no? Que le pides al Espíritu Santo que descienda y no sé qué. Díganme cuándo un apóstol hizo eso. Les digo, en la Biblia no existe eso, no existe ese ejemplo. Puede existir versículos donde nosotros los tomemos, y los católicos lo hacemos, para decir que el Espíritu Santo es Dios. Y de hecho, la mayoría son versículos donde indirectamente vamos a inferir eso, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué creen que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza? Algunas sectas dicen eso, porque ellos no ven claro que el Espíritu Santo sea Dios. Entonces, si es Dios, conlleva que lo podemos adorar. Eso va a decir el protestante, pero dense cuenta cómo indirectamente ellos concluyen que el Espíritu Santo hay que adorarle, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ser indirecto porque bíblicamente no se soporta tan fácil esa idea. Pero el católico, aparte de eso, de la escritura, tenemos la tradición y que siempre se ha hecho por tradición eso. Creemos que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Entonces, si vamos a, y estas personas son las que nos mandan a estudiar, ¿no? Entonces, bíblicamente, así como nos exigen un ejemplo de un niño bautizado, bueno, yo pediría un ejemplo de alguien que haya adorado al Espíritu Santo y se le hincó, ¿no? No lo vas a encontrar. O sea, si siempre sigues, buscas esa teología de ejemplos, no todas las doctrinas tienen un ejemplo explícito, ¿no? Entonces, bueno, pero él me manda a adorar, ¿no? Al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios, cosa que sí hacemos, ¿no? Y ya presupone que no los adoramos y sí adoramos a Carlo Acutis, ¿no? O sea, totalmente inconsistente. Pero bueno, y aquí dicen, ahora cualquiera es santo, ¿no? Para empezar, Carlo Acutis aquí es beato, no es santo, ¿no? O sea, todavía no se canoniza. O sea, ahí la ignorancia, ¿no? De que se le está beatificando. Dice, ahora cualquiera es santo. Le quitan el puesto a Jesús. Y de eso vamos a hablar ahorita, de por qué es mediador Jesús, ¿no? Pero
ese comentario lo tomé porque es un reflejo, ¿no? De lo que la mayoría piensa. Es la cizaña que le metieron a la gente. Mira, si se hinca, si hace oración, automáticamente tú debes creer, y así te manipulan, tú debes creer que ya le quitaron el puesto a Jesús. Eso debes decirle a los católicos, le quitan el puesto a Jesús. Porque ya se hincaron a una imagen, ya le hablaron, ya hicieron una oración, pidieron una intercesión. Ah, bueno, le quitaron el puesto a Jesús. Yo diría, bueno, entonces si tú le pides a tu pastor que ore por ti, ah, bueno, ya le quitaste el puesto a Jesús, porque el pastor ahora es el que ora por ti, ya no es Jesús, porque el único mediador es Jesús, no tu pastor, ¿no? Entonces yo podría tomar esa misma actitud. Y yo sé que me van a decir, bueno, pero mi pastor está vivo y tú le pides a los muertos, ¿no? De eso vamos a hablar también. Vamos poco a poco. Vamos a ver primero si la mediación es válida o no de otra persona que no sea Jesús. Eso primero lo vamos a aclarar. Van a ver que sí se puede, ¿no? Y lo vamos a ver con la escritura, incluso con las mismas reglas del protestante, con la escritura. Ni siquiera voy a irme a una tradición, a la tradición que tiene la iglesia. Entonces dice, le quitan el puesto a Jesús, ¿no? Entonces, lo que ellos no saben es que la mediación o la intercesión que nosotros hablamos con los santos es con Jesús, no sin Jesús. La intercesión de María es con Jesús, no sin Jesús. Pero hácelos entender a ellos, ¿no? Que ellos ya están cegados. Así como los progresistas les metieron en la cabeza a las mujeres de que existe un patriarcado y tienes que combatirlo. Y mira, si no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres, eso ya es machismo, ¿no? Entonces, así les lavaron el cerebro, así les dijeron a los protestantes igual, ¿no? Debes creerte que ellos adoran a María y a los santos, por más que te digan que no adoran a María y a los santos. Debes creerle a ellos, a esa tradición de esos pastores que dicen eso. Y peor aún, ¿no? Lo que dice, no, acá dice este comentario. Dice, ¿qué idólatras son los católicos? Por favor, parece que nunca leyeron la ley de Dios, ¿no? Entonces esta persona, que seguramente habrá leído toda la Biblia, a veces dicen eso y ni han leído toda la Biblia. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque ahorita vamos a poner unos versículos, vamos a ver si coinciden con eso, con la postura que ellos tienen, o coinciden con la postura de los católicos. Dice que nunca hemos leído la ley de Dios, ¿no? Les digo, yo creo el sí. Obviamente el católico ha leído y por mucho más tiempo que el protestante. El protestante conoció la Biblia hace 500 años apenas, ¿no? Y el católico lleva, no, pues, pues el católico es el que reconoció el canon bíblico, ¿no? O sea, la iglesia católica. Entonces ahora ellos quieren venir a enseñarnos de Biblia, ¿no? Es como si yo le dijera a Luis Miguel, te voy a enseñar a cantar la incondicional, ¿no? Yo creo me va a decir, pero si yo soy el primer intérprete de esa canción, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿No? Bueno, pues así anda el protestante de puerta en puerta queriendo enseñar Biblia, ¿no? A los católicos. Y lo malo es que el católico, como vive acomplejado, ¿no? Porque como nunca, la mayoría, el católico promedio no estudia su fe, entonces vive acomplejado creyendo que los protestantes son los que más saben, ¿no? Cuando el católico, ¿no? Que es el que tiene la verdad, no la defiende. Y el protestante que sí tiene la mentira está más seguro de él, de su mentira, que el católico que tiene la verdad. Entonces vivimos en un mundo al revés. Y vamos a ver todo esto. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Qué entendemos nosotros por mediación? O por cuando nos citan a Timoteo, que lo importante es que vean, hay que leerlo en su contexto. Esto ya lo expliqué, lo vamos a pasar más o menos rápido, lo expliqué cuando hablé de los mediadores en los pactos. Pero vamos a ver el contexto, porque casi siempre el protestante nos va a criticar de que es que ustedes sacan las citas de contexto, y si lo sacan de contexto es un pretexto. Vamos a ver quién pone el pretexto, si nosotros o ellos, ¿no? Porque supuestamente yo le tumbé el lugar a Cristo y se lo puse a María cuando yo le pido algo a María, le digo a María, ruega por mí, ¿no? Dice el Ave María, ruega por nosotros, ¿no? Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Cuando decimos ruega por nosotros, nosotros estamos haciendo algo muy bíblico que viene en el capítulo 2 de esta misma cita que ellos nos dan. Dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones y peticiones. Eso nos dice San Pablo, nos lo pide. Hagan oraciones y rogativas. Si yo le pido a un hermano, vivo o muerto, quien sea, si le digo a un sacerdote, si le digo a María, si le digo a un santo, por favor, ruega por mí, únete a mi oración junto conmigo, ora por esta situación, yo no estoy faltando a la palabra de Dios, estoy haciendo lo que me aconsejan los apóstoles, aquí San Pablo, hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en, dice, eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Ah, bueno, San Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que cuando yo le pido a alguien más que ore por mí, o yo oro por alguien, estoy haciendo algo agradable a Dios. Entonces, no le estoy tumbando el lugar a Dios, de ningún modo, a Jesucristo. Estoy haciendo algo que es bíblico, y ahí está, claro, clarito, ¿no? Entonces dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Y ya después, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, este es el versículo que toma el protestante, lo corta y lo pega ahí, ¿no? En el comentario del video de Carlo Acutis, ¿no? En YouTube. Y lo corta y lo pega y a conveniencia lo explica, ¿no? O lo da a entender. Y casi nunca enlazan el versículo 5 con el versículo 6, que tienen mucha relación. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí, en el siguiente versículo, se va a explicar o va a quedar claro por qué usa la palabra solo. ¿Por qué un solo mediador? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, para esto fui yo constituido predicador y apóstol, ¿no? Comienza mencionando Pablo. Entonces, nosotros vamos a sostener que cuando San Pablo habla de un solo mediador, se refiere en un contexto de que es Cristo el único, de los mediadores que ha habido en la historia de salvación, fue el único que se entregó a sí mismo, ¿no? Por rescate a todos. María no hizo eso, San Francisco no hizo eso, Carlos Acutis menos, ¿no? No dieron su vida. Y aunque lo hubieran hecho, no vale lo mismo, porque el sacrificio de Jesús es muchísimo, infinitamente más perfecto, porque Jesús era sin pecado y por eso valía más, ¿no? Era el cordero sin mancha, ¿no? Que sugiere, ¿no? Ahí en la ley de Moisés. Bueno, Jesús trae una nueva Pascua, es un nuevo cordero y su sacrificio vale muchísimo más y es mucho más agradable ese sacrificio que cualquier otro sacrificio que se haga para Dios, ¿no? Entonces, fíjense acá, si según los protestantes, esto que subrayo aquí, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, si para ellos esto significa que nadie más puede intervenir, que nadie más puede hacer oración por ti, porque a eso hace que le tumbes el lugar a Dios, y si ese lugar solo lo ocupa Jesucristo, entonces esta sería la pregunta, ¿no? Si aquí San Pablo está en contra de la intercesión, porque según ellos, porque Cristo es el único mediador, entonces nadie más puede mediar por ti, nadie más puede orar por ti, nadie puede interceder por ti, porque solo lo hace Cristo. Entonces, ¿por qué al principio me pide eso? Hagan rogativas y oraciones. Entonces, San Pablo se estaría contradiciendo, ¿no? Ya no en la misma carta, en el mismo capítulo, y casi en el mismo, bueno, un versículo adelante, ¿no? Se estaría contradiciendo San Pablo. Entonces pondrían los protestantes a pelear a San Pablo contra San Pablo, ¿no? Y vamos a ver, vamos a escudriñar más esta cita, que tanto, a veces tanto se debate. Incluso le vamos a agregar otras, ¿no? Vamos a ponérsela más difícil a los católicos. Veamos 1 Timoteo 2, del 5 al 6, dice que un solo mediador es Jesucristo, ¿no? Ante Dios y los hombres. Nadie más puede meterse en medio, solo Jesucristo, ¿no? Entonces, pues que le vayan pensando esos protestantes que defienden esa cita, si le van a pedir intercesión a su pastor, ¿no? O a alguien más, porque ya no lo pueden hacer, solo Jesucristo es el único mediador. Entonces, fíjense, acá dice en la primera de Juan, del capítulo 2, también nos citan esto, ¿no? Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Ahí está, un abogado tenemos. ¿Quién es? Vamos a ver si dice María o los santos. Dice, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ah, ¿ves? ¿Ves que solo es Jesucristo el único abogado? No dice único, se lo agregan los protestantes, pero lo van a sostener con esa cita, que es el único, que porque no menciona a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esta cita. Vamos a ver también a qué se refiere, ¿no? Porque la van a tratar de enlazar con que es el único mediador y también es el abogado ante el Padre, ¿no? Y vamos a ver que la intercesión de los santos no interfiere en nada con eso. De hecho, los santos están unidos a Cristo. Su iglesia está unida a Cristo. Por eso la intercesión es con Cristo, no sin Cristo y aparte, y Cristo por un lado y los santos interceden por su parte, ¿no? No es así lo que se enseña. En Hebreos 7:25 también vemos una cita semejante, ¿no? Que también ellos van a usar para llevar agua a su propio molino. Dice, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí se refiere que Jesús intercede por los demás. Eso es cierto, estoy de acuerdo. Los santos, de hecho, participan de esa intercesión. Por eso, junto con Cristo, interceden, ¿no? No van a estar aparte. Romanos 8:74, algo parecido, dicen, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿no? Ahí van a decir ellos. Ese Cristo el que intercede, no los demás. Ya les dije, ¿no? Eso es tan absurdo decir que nadie más puede interceder, solo Cristo, como decir que ningún protestante, o sea, eso invalidaría todas las oraciones que hacen los protestantes, porque ¿cuántas veces no han oído? Una vez yo fui a un culto, bueno, muchas veces fui en el pasado a uno de esos cultos protestantes, y me acuerdo que el pastor dijo, a ver, ¿quiénes vienen por primera vez? Y levantamos la mano como 3. Entonces el pastor dijo, oren por ellos, y toda la gente
impuso sus manos así desde donde estaban hacia nosotros y oraban por nosotros, ¿no? Yo creo que pedían cosas buenas, ¿no? Pues Dios, que permanezcan en la fe, Dios, dales bendiciones, ilumínalos. Estaban, yo creo, tumbándole el lugar a Cristo, ¿no? Porque estaban metiéndose en medio, no estaban, eso lo debe hacer Cristo, ¿para qué lo hacen ellos, no? Yo me podría poner en esa postura que ellos tienen, ¿no? Pero convenientemente la hacen contra el católico, no la hacen contra ellos mismos. Entonces, ellos sí pueden interceder. Ah, no, pero los que están en la visión beatífica, María y los santos, ellos no pueden. No pueden. Solamente aquí los vivos, que somos imperfectos, que a veces caemos en pecado, nosotros sí podemos, tenemos más poder que los que están en presencia de Dios, ¿no? Yo creo que así funciona su lógica de ellos, porque es lo que ellos enseñan. Fíjense que en Isaías 53, que ven que es un capítulo mesiánico, habla del Cordero, se refiere al martirio de Jesús, y también habla y dice algo interesante, dice al final, y orando por los transgresores, eso hace Jesús. También ellos lo van a tomar y van a decir, okay, pues Jesús es el que ora por nosotros, no nadie más, porque Él es el único mediador. Bueno, entonces si Jesús va a orar, hay que esperarnos a que ore por Él, nosotros no hay que hacer nada, ¿no? Si tu hijo está enfermo, no ores por Él, que lo haga Jesús, ¿no? Déjaselo a Jesús, Él es el único mediador por él, ¿no? Entre Dios y los hombres. ¿Tú qué haces orando por los enfermos? ¿Qué haces orando por los ateos? ¿No? Eso lo tiene que hacer Jesús. Entonces, fíjense, vamos a escudriñar, puse aquí en colores para poner las similitudes. ¿Cuántas veces San Pablo habló de mediador? Y dense cuenta que cuando el católico interpreta que mediador tiene que ver con el versículo siguiente, van a ver que aquí la escritura está de nuestro lado. Un solo mediador entre Dios y los hombres, vamos a decir, sí, eso existe, pero eso es porque es el único mediador en el sentido salvífico, es decir, el cual se dio en rescate por todos, que es lo que dice el versículo 6. ¿En cómo estamos tan seguros de esa interpretación y no la de los protestantes? Porque en Hebreos 12:24 también nos da la razón. Aquí San Pablo, o el escritor de Hebreos, que también es palabra de Dios, dice que Jesús es mediador, otra vez menciona eso, que es mediador del nuevo pacto. O sea que si hay un enlace. Cuando tú dices que Jesús es mediador, es porque te estás refiriendo que trae un nuevo pacto, a que Él hizo el sacrificio del que Él nos salvó con su sangre. Dice, del nuevo pacto y la sangre rociada. Mira, fíjate, entonces sí tiene una relación con 1 Timoteo 2:5-6. También lo ves en Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión. Vean ese enlace que hace otra vez, ¿no? Es mediador de un nuevo pacto, interviniendo por muerte para remisión. Aquí es más claro. Es que Cristo es mediador porque es redentor y por eso es único mediador. Eso lo hace único, que fue el único que dio su vida. O sea que puede haber otros mediadores, pero no son únicos como Jesús, no pertenecen a ese nivel de Jesús, porque ellos no dieron su vida. O sea, así de sencillo. Hebreos 8:6, otra. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, ¿no? Otra vez ese enlace entre mediador con pacto, mediador con rescate, con remisión de pecados, ¿no? Con derramar su sangre. Y acá también la Reina Valera dice aquí, hecho Jesús, dice, un fiador. Hay otras Biblias que lo traducen como mediador, dice, fiador de un mejor pacto. Siempre está ese enlace de mediador con pacto. En Gálatas 4:4 también vemos algo parecido, ¿no? Porque en 1 Timoteo 2:5-6 dice que todo esto que ocurrió en la mediación de Jesús, que se dio por rescate, dice que fue a su debido tiempo. Curiosamente aquí San Pablo también escribe eso, que cuando Jesús vino, cuando se tenía que dar un cumplimiento, una plenitud de los tiempos. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que hiciera esa mediación. ¿Cuál? La mediación está vinculada al pacto, redimir, salvar, ¿no? Por eso, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Acá en Gálatas 3:19 viene pues otro argumento que también está a favor de nosotros. Si decimos que Jesús es mediador, o sea, sí, en ese sentido sí, pero también hubo otros mediadores. Nada más que Jesús es único, y ya lo repetí 1000 veces, es único en el sentido salvífico, el que Él dio su vida. Significa que hubo otros mediadores que no hicieron eso, pero al final y al cabo también eran mediadores. Y eso nos lo dice San Pablo en los Gálatas, ¿no? En Gálatas 3:19 llama a alguien más mediador también. Entonces, cuando yo digo que alguien es mediador, no estoy pecando. No me tienen que citar esta cita de Timoteo para decirme, no, es que el único mediador es Jesús. No, es que aquí San Pablo también dice, o da a entender que hay otro mediador que también fue Moisés. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles.
O sea, está hablando de esta ley. Dice, ¿para qué sirve la ley? Es que está explicando de la antigua ley. ¿Quién nos dio esa antigua ley? No está hablando obviamente ahí de Jesús en esa parte. Moisés, ¿no? Moisés fue el mediador de esa antigua ley. En aquel entonces, hagan de cuenta que Moisés tenía como el lugar de Jesús, ¿no? Era el redentor de ese momento del pueblo hebreo que los iba a llevar a una tierra prometida. Bueno, Jesús es un nuevo Moisés, por eso. Y me va a llevar a una nueva tierra prometida. Muchas cosas ya lo vimos, se va a parecer Jesús a Moisés. Nada más que Jesús va a traer una plenitud, una perfección. Y bueno, por eso, en Juan 1:17, para que quede más claro, dice que, pues la ley, de esta la que estamos hablando, la antigua ley, por medio de Moisés. O sea que Moisés es mediador de esa ley, porque por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, ahí está comparando con el nuevo Moisés, ¿no? Que es Jesús. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces tengo dos mediadores, uno de la antigua alianza, que es por medio de Moisés me fue dada la ley, pero ahora en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, ¿no? Y si no lo creen, pues basta con ver la Biblia, ¿no? Y ver tantos pasajes donde Moisés fue mediador, estuvo entre el pueblo, ¿no? Y Dios. Ahí estaba en medio Moisés. Vean, por ejemplo, allá en Números 14:19, ¿qué hace Moisés? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Le está pidiendo a Dios, está en medio Moisés, está pidiéndole a Dios que perdone al pueblo, ¿no? Dice, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, Moisés, ¿qué está haciendo? Haciendo rogativas, lo que dice San Pablo, no hagan rogativas, oraciones, está pidiendo. Qué fácil, si hubiera habido protestantes en ese tiempo, hubiera sido fácil para decir al protestante, no, Moisés, quítate de aquí, nosotros directo con Dios, nos confesamos directo con Dios, ¿no? Y la intercesión es directo con Dios, no le tenemos que pedir a nadie, ¿no? O sea, habría que hacer a Moisés a un lado, ¿no? Porque el contacto debe ser directo con Dios, según los protestantes, ¿no? No aceptan mediación ni intercesión de nadie. Aquí hay algo bien interesante que pasa en el versículo siguiente, en el versículo 20 de este capítulo de Números. Le contesta a Dios. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces significa que Dios también cede, ¿no? Va a ceder, porque si yo le pido, o dependiendo quién le pida, si es una persona muy justa, por ejemplo Moisés, que era un hombre justo, y también lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vimos en los pactos, todos los versículos de cómo los mediadores son personas justas ante Dios o agradables a Dios. Entonces, Dios va a ceder, va a decir, bueno, el pueblo se porta mal, es muy pecador, pero Moisés me lo está pidiendo, entonces yo lo voy a conceder porque Moisés me lo pide. Ese principio que viene del Antiguo Testamento, nosotros los católicos lo seguimos teniendo, también por herencia de la fe. Obviamente no tenemos completamente la herencia judía, porque por algo somos cristianos, ¿no? Entonces, pero ese principio, vean ahí la semilla, de que un justo cuando pide, la oración le es más tomada en cuenta. Pues con razón el católico le pide a los santos que están en presencia de Dios, ya alcanzaron esa plenitud, le pide que oren por nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Que sí nos equivocamos y que sí cometemos pecado. Bueno, esas personas es más fácil que las escuche Dios, porque están más cerca de Dios. Entonces Moisés en ese sentido estaba más cerca de Dios que el resto del pueblo, por eso él era el profeta. Por eso, y es que vean lo interesante que dice ahí, que le ha perdonado conforme a tu dicho. O sea, como tú me lo pediste, lo hago, ¿no? Perdono al pueblo, porque Moisés se lo pidió. Pero si no se lo pide Moisés, pues quién sabe qué hubiera sido del pueblo, ¿va? Pero vean cómo actuó de puente Moisés. Entonces Moisés está en medio de Dios y del pueblo. Y vean que ahí mismo en el libro de Números, el pueblo es muy consciente de eso. Por eso, cuando el pueblo comete pecado, dice aquí, ¿qué es lo que dice aquí en Números 21? Si se acuerdan, ¿no? De la rebelión esta. Entonces dice, el pueblo vino a Moisés. ¿Y qué le dice el pueblo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, dice, ¿no? O sea, pecar, o sea, desobedecer a Moisés era equivalente a desobedecer a Dios, porque Moisés es el representante de Dios, ¿no? Por eso cuando ataco yo a un representante de Dios debo tener cuidado, ¿no? Si yo lo ataco, porque no vaya a ser que sea un legítimo representante de Dios y me esté metiendo con Dios, ¿no? Entonces, eso mismo reconoce el pueblo, ¿no? Hemos pecado contra Dios y contra ti, ¿no? Entonces dice, ruega a Jehová, le piden a Moisés, ruega. ¿Por qué no lo hacen directo con Dios? ¿No? ¿Por qué tienen que pedir la intercesión de alguien? Entonces, yo sé que el protestante va a decir, no, bueno, Diego, pero aquí Moisés estaba vivo, tú le pides a los muertos, ¿no? Digo, puede ser. O sea, en ese sentido, digo, vamos poco a poco, ¿no? Primero vamos a ver que la intercesión es posible. Yo aquí les estoy argumentando que la intercesión es válida.
ya después vamos a ver si es cierto eso que dicen, que a los muertos no les podemos pedir nada y que un muerto jamás va a pedir por nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante, si nos da tiempo. Entonces, ¿por qué el pueblo le pide a Moisés que rueguen? Ah, porque saben que es un mediador, saben que está en medio de Dios, y ellos no pueden hacerlo directamente porque como son pecadores, se lo piden a una persona que es más justa. Y como saben que Moisés es el representante y es más justo, entonces le piden de favor a Moisés que lo haga. Dice, entonces le piden que quite de nosotros las serpientes. Ya saben la historia, ¿no? Cuando se construye la serpiente de bronce. Y aquí dice, y Moisés oró por el pueblo. Entonces Moisés hace oración, intercede, la hace de mediador, ¿no? Entonces cuando dicen, no, es que no hay otro mediador en la Biblia, solo Jesucristo, bueno, pues revísense el antiguo pacto para que vean que ya había mediadores desde antes, ¿no? De Jesús. Pero el único en ese sentido, pues ya lo dije, Jesús como un mediador que nos da la salvación, ¿vale? Fíjense que también en Job, por ejemplo, podemos ver algo interesante. También Job pareciera, ¿no?, que es un mediador entre el pueblo y Dios. Dice, ahora pues, tomaos, dice, 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, ¿no? Porque de cierto a él atenderé. O sea, Dios le está diciendo a la gente, con ustedes no quiero nada, al parecer, ¿no? Hagan estos sacrificios, pero yo voy a atender a Job. ¿Por qué? Porque resulta que Job era, bueno, ya conocen la mayoría de la historia, ¿no? Era una persona muy justa ante Dios. Dios permitió que el diablo le tentara a Job porque Dios confiaba que Job era un hombre justo, ¿no? Precisamente por eso. Dice, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. ¿Ahí qué quiere decir Dios? Dice, como mi siervo Job. Dice, ustedes no son rectos, Job sí es un hombre recto. Por lo tanto, por eso a él lo voy a escuchar, no a ustedes. Entonces, si yo soy un pecador y soy consciente de eso, pues es lógico que yo vaya con una persona que se porta bien y le diga, ¿sabes qué? Ayúdame, haz oración por mí. Por eso el católico acude a María y a los santos, porque son más justos y ya alcanzaron esa plenitud. Precisamente ejemplo bíblico de Job, ejemplo bíblico del pueblo con Moisés, ejemplo bíblico de que María también lo hace ante Jesús en las bodas de Canaán, incluso, ¿no? Por eso lo hace así el católico. Entonces, no es algo alocado, no es algo antibíblico, no es algo que se inventó la iglesia, es algo que un patrón que viene siguiendo viene siguiéndose en la historia de la salvación. Entonces aquí lo que pueden ver es que Job está en medio de Dios y el pueblo también. Entonces fíjense acá, que es un mediador. Tenemos la cita esta de Timoteo que siempre nos ponen los protestantes, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Lo dividí en dos partes, ¿no? La parte roja y la parte verde. Si leemos detenidamente, vemos que dice un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después viene la explicación que nosotros decimos que es la explicación, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y voy a poner una analogía, es como si yo dijera esta frase, un solo representante de Estados Unidos, Michael Phelps, por decir algún atleta, ¿no? El cual ganó 28 medallas, ¿no? Eso es lo que hizo Michael Phelps, ¿no? Entonces es un representante que ganó 28 medallas, ¿no? Entonces, pero pongo la analogía para que vean algo. Un protestante que entiende de lo que está arriba. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es lo que ellos dicen. Bueno, entonces si ponemos esa lógica, ellos lo que entenderían de la frase de abajo sería esto. Phelps es el único representante de Estados Unidos. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo lo cortan? Cortan la idea y se vuelve incoherente. O sea, por esta idea cortada yo diría, si Phelps es el único representante de Estados Unidos, yo entendería, significa que Estados Unidos nunca ha tenido otros representantes, solamente este nadador, ¿no? De la misma manera que arriba, Jesús es el único mediador, no ha habido otros mediadores. Entonces, Michael Phelps es uno y el único. No ha habido otros atletas que han representado a Estados Unidos, solo Michael Phelps, ¿no? Ese es el razonamiento de los protestantes. Un católico, ¿qué diría? Bueno, lo que entiende arriba es, Jesús es el único mediador que se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso sí es coherente. En ese sentido sí es el único mediador, ¿no? De la misma manera que un católico, ¿cómo razonaría lo de abajo? Phelps es el único representante que ganó 28 medallas, por eso es único, porque ganó 28 medallas. Eso no significa que no hubo otros representantes de Estados Unidos, hubo otros, pero Phelps es el único que ganó 28 medallas, de la misma manera que Jesús es el único que se dio en rescate por nosotros. Entonces, yo espero que con esta analogía como que quede un poco más claro cómo es pues la sintaxis, ¿no? De San Pablo ahí en esos versículos y cómo es abajo, con un caso conocido
que les puede dar mayor coherencia para que comprendamos mejor esto. Y bueno, aquí dice algo que nos enseña. Bueno, les voy a poner algo que enseña la iglesia en este numeral, el 970. Dice así respecto a María. Y lo digo también para que pues nos evitemos, ¿no? Los muñecos de paja, estas falacias, ¿no? De que acusamos al católico supuestamente de algo que enseña y no es lo que enseñamos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla acerca de la misión o sea, la Mariología, la misión maternal de María, dice para con los hombres, y lo puse en rojo, de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. O sea, dense cuenta cómo el católico enseña eso. Si tú como protestante ves que un católico se excede y cree que María es salvadora, ¿no? Y cree que María dio la vida por nosotros y que, o sea, no dudo, habrá un loco que crea eso, pues bueno, no es lo que enseña la iglesia, ¿no? No por eso generalices y digas que todos los católicos somos idólatras y creemos eso de María. Porque aquí la iglesia lo que oficialmente enseña y lo que haría falta de instruir a esa gente, a los católicos que no lo saben, es la misión de la apologética, justificar nuestra fe y también, ¿no? Pues ayudar a otras personas a comprender mejor la fe de una manera más precisa que enseña la iglesia. Pues dice esto, que de ninguna manera la misión de María dice disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. Entonces, cuando el protestante viene y dice, es que el único mediador es Cristo Jesús, o sea, pues ya lo sabemos, ¿no? Y de hecho lo sabemos tanto que por eso enseñamos eso. Y ya tenemos acomodada, por así decirlo, o explicada la intervención de María y los santos respecto a esa única mediación de Cristo. Y aquí está muy clara enseñar cómo la enseña la iglesia. Dice, de ninguna manera disminuye o hace sombra la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Entonces, María y los santos van a manifestar la eficacia de la única mediación de Jesús. Ah, pues con razón, ¿no? El católico a veces hace esa analogía de decir es que María y los santos, haz de cuenta que son como el pincel, ¿no? Del artista. El artista es Jesús o Dios y va a utilizar un instrumento para hacer su obra de arte, ¿no? Su salvación, su redención, todo lo que hace, sus milagros. Bueno, sus instrumentos son los santos. Entonces María y los santos son esos pinceles, ¿no? Que va a utilizar. Incluso hasta tú, como persona viva, tú sabes muy bien que a lo mejor tú piensas que tu pastor es instrumento de Dios. Y no lo dudo, puede ser que sí, que también sea instrumento de Dios, ¿no? Entonces, cumplen esa función al final de cuentas, ¿no? La intercesión ocupa ese lugar, ¿no? De ese instrumento. No le va a quitar el lugar al artista para que digamos hay que alabar al pincel y hay que rechazar al artista, ¿no? Porque el pincel es el que hizo esta obra de arte. No, no pensamos así, aunque nos acusen de eso. Dice, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres, vean, la salvación, la Santísima Virgen en la salvación de los hombres, dice, brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Esa es la causa. Es decir, lo que pueden hacer los santos, o lo que puede hacer cualquier ser humano vivo, o un santo que está en el cielo, brota o el origen, la causa principal es Cristo. Eso es lo que enseñamos. No le quitamos el lugar a Cristo, al contrario, reivindicamos el lugar de Cristo a través de los santos. De hecho, un pastor protestante que era convertido al catolicismo, él lo decía de una manera muy bonita. Decía, dice, nosotros pensábamos que teníamos que adorar solo a Cristo y desechar a los santos. Dice, pero hoy me doy cuenta, así lo dijo con esas palabras, me doy cuenta que nosotros adoramos a Cristo a través de los santos, ¿no? O sea, es decir, no es sin ellos, es con ellos, porque son uno solo. La iglesia es uno solo con Cristo. Entonces, digo, noten el lenguaje, adoramos a Cristo, no adoramos a los santos, adoramos a Cristo a través de sus instrumentos que son los santos. Entonces, también es una manera de reconocerle a Dios como Dios, porque tiene instrumentos que utiliza con nosotros. Entonces dice, brota de Cristo, de los méritos de Cristo, dice, se apoya en su mediación. María va a apoyarse en la mediación de Cristo, no va a dejar a un Cristo a un lado. Dice, depende totalmente de ella, depende de esa mediación y de ella saca toda su eficacia. Dice, ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor. Eso grábenselo bien para que no nos vuelvan a acusar de que le tumbamos el lugar a Cristo. Dice aquí, ninguna criatura, María aquí entra en este saco de las criaturas, ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden que el verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras. Así también la única mediación del Redentor, dice, no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. La única fuente es Dios.
Entonces, de la misma manera, o sea, yo podría tener una actitud así como la del protestante si el pastor o el protestante le dice a su pastor, le dice pastor, yo le diría al protestante, no, el único pastor es Cristo, no le digas pastor, ¿no? Así como nos dicen, no, padre, solamente Dios, no los padres, los sacerdotes, ¿no? Entonces yo podría decir lo mismo, el único pastor es Cristo, ¿no? ¿Para qué le dices pastor a tu pastor si tu pastor es Cristo? Ah, bueno, lo que pasa es que Cristo es pastor, pero otras personas pueden participar del pastorado, ¿no? Y eso lo vemos. Ah, bueno, Cristo es sacerdote y otras personas pueden ser partícipes de sacerdocio. Bueno, Cristo intercede, como ya lo vimos en todos los versículos, Cristo intercede, Cristo ora por nosotros, pero otras personas son partícipes de esa oración y de esa mediación de Cristo. No los excluye como lo intentan enseñar los protestantes, ¿no? Bueno, hay otros comentarios que nos van a hacer, otras objeciones, porque ya sé que me van a decir, ay, bueno, Diego, pero sí hacemos mediaciones, intervenciones. Bueno, hasta ahí el protestante como que ya cambia de postura, ¿no? Como que ya no puede seguir argumentando que nadie puede interceder porque ya le enseñaste esta evidencia. Van a decir, bueno, pero tú le pides a los muertos, ¿no? Y nosotros no, nosotros le pedimos a los vivos. Ahora resulta que los vivos tienen más poder que los que están en gracia de Dios, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo esa coherencia, pero bueno. Bueno, eso que ellos creen que es una coherencia. Dicen esto, cosas como esta, no tiene sentido hablarles, ya están muertos. O sea, ¿para qué le hablas a María si ya está muerta? ¿Para qué le hablas a los santos si ya están muertos? Entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es si todo termina con la muerte. O sea, ¿de verdad? Cuando alguien muere, ya se acabó la relación con los vivos. Yo sé que me van a decir sí, no, sí, porque acuérdate de esta cita de Eclesiastés 9:5 al 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, ¿para qué les hablas si ellos ya nada saben, los muertos? Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, ya no tienen parte con los vivos. Los muertos ya nada saben. Incluso los testigos de Jehová usan esta cita, o los adventistas, para decir, ellos ya entraron a un sueño profundo y solamente van a resucitar, bueno, cuando van a despertar de ese sueño, ahorita ya nada saben y van a despertar cuando es el día del juicio. No, entonces, y luego es interesante que cuando ellos quieren argumentar esto, que los muertos ya nada saben y no pueden tener ningún contacto con nosotros, citen Eclesiastés y dense cuenta cómo se refugian en la antigua alianza. Pero ¿por qué no nos hablan de versículos de la nueva alianza? O sea, ¿qué dijo Jesús? Porque a partir de Cristo la cosa cambia. No nos podemos seguir estancando en la antigua alianza. Y eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Esta argumentación. Y viene a mi mente, ¿no? Un ejemplo que me llama la atención, que por ejemplo, los judíos, y eso que los judíos no aceptan a Cristo, no tienen el Nuevo Testamento, ellos tienen el Eclesiastés en su canon, donde tienen esa cita de que los muertos ya nada saben. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué hay muchos judíos que sí piden, no le llaman ellos intercesión, pero ellos sí se pueden comunicar con los sadik, le llaman? El sadik es un justo o un santo que los judíos veneran. Por ejemplo, hay festividades de los patriarcas, ¿no? Y ellos visitan sus tumbas, visitan la tumba de Raquel, la tumba de Abraham, ¿no? Las tumbas de estos personajes. Y cuando ellos van a las tumbas, ¿no? De estas personas que ellos saben que son justos, hacen oración ahí con los difuntos. Incluso parte del Talmud enseña esto. Dice que dos cosas, ¿no? Por las cuales ellos hablan con los sadik o los justos, que para nosotros sería el equivalente de los santos. Una aquí dice que se pide a Dios que por el mérito de este sabio, es decir, de este difunto, se acuerde de nosotros. Y eso se parece un montón a lo que hace el católico, ¿no? Cuando vas a la misa y celebras el día, por ejemplo, hoy, que es el día de la Asunción de María, o el día de San Francisco, del santo que tú quieras, ¿no? El católico dice, ¿no? Por el mérito de este fulanito, acuérdate Jesús, acuérdate Dios de nosotros, ¿no? Porque él se portó bien y eso es lo que hacía el pueblo con Moisés, ¿no? Le pedía eso de favor. Como Moisés es el justo, pues que lo echan al frente, ¿no? Que él nos represente. ¿No? Es muy parecido, muy semejante, es muy análogo a eso. Y la otra situación que es mucho más interesante es que el judío hace esto, dice hablar, le dicen que le hablan al alma del sabio, por ejemplo, de Raquel o de Abraham, para que actúe como un mensajero con Dios. Es decir, como él sí es justo, como Moisés es justo, o Abraham es justo, o Raquel, el judío le pide, ¿no? Lo manda como mensajero. Hay una situación que vive el judío, bueno, que Raquel nos ampare ante Dios, ¿no? O Abraham. ¿Y eso a qué se parece? Pues exactamente lo que hacemos nosotros con los santos, ¿no? Y con María. Que ellos lleven nuestras oraciones o encomendamos nuestras oraciones a los santos.
Entonces dense cuenta cómo mejor el judío entiende la escritura, ¿no? que el protestante, que sí tiene el Nuevo Testamento. Entonces, eso es algo que debe uno meditar, ¿no? ¿Y por qué el protestante no ataca al judío? ¿Por qué no le dice que son unos idólatras y que andan hablando con muertos? ¿Por qué justamente atacan al católico? Ah, bueno, no, pues porque conviene más convertir a católicos a la secta protestante. Los judíos no, déjalos en paz, ¿no? No te vayan a acusar de antisemitas, ¿no? Entonces, convenientemente sí, porque es más fácil llevar a los católicos, ¿no? Confundirlos, que confundir a un judío. Pero bueno, dice, todo termina con la muerte, nos seguimos preguntando eso. Y tenemos esta cita de Eclesiastés que la van a mencionar bastante. Y la otra es el Deuteronomio, en donde también las van a unir y van a decir ellos, ¿ves? Aquí el Deuteronomio 18:10 al 12 menciona cosas que no se debe hacer. Una de ellas es consultar a los muertos. Y eso coincide con que en Eclesiastés dice que los muertos nada saben y a Dios le fastidia o no le gusta que hables con muertos. Y la práctica, los santos, tú incurres en esa falta, ¿no? De hablar con los muertos. Y otra vez a refugiarse en las citas del antiguo pacto, que malinterpretadas, pues bueno, claro, que van a hacer parecer que el católico habla con muertos, ¿no? Pero acuérdense que con Cristo cada cosa cambia. Entonces, vamos a ver, porque dense cuenta, por ejemplo, aquí en el Deuteronomio 18, del 10 al 12, dense cuenta en qué contexto Dios prohíbe el contacto con muertos. Fíjense que lo dice en un contexto en el cual no quiere adivinos, no quiere un agorero, no quiere sortilegios, hechicería, ni encantamientos, que no quiere que consultes a magos ni adivinos, ni quien consulte a los muertos. Lo dice en un contexto de superstición. Entonces, lo que a Dios no le gusta, que el católico o el cristiano, pues en general, cruce la frontera, es lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Y bueno, se puede seguir haciendo hasta ahora, que era de consultar a los muertos en un sentido de obtener información, ¿no? De brincarte a Dios para obtener una información. Es decir, que cuando tú quieres, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de gente que dice, no, es que no dejó testamento. Bueno, vamos con el adivino o con el agorero para preguntarle al difunto que ya está bien muerto, ¿no? Y preguntarle qué nos quiere decir del testamento, ¿no? O qué nos quiere decir de cómo se la está pasando por allá con los muertos, ¿no? O sea, en ese sentido, el católico no consulta al santo para eso. Nosotros encomendamos nuestras oraciones, ¿no? No andamos buscando información, ni conociendo del más allá, que por cierto, eso se llama nigromancia. Y ustedes recuerden que estas palabritas que terminan en mancia, la quiromancia, la necromancia, eh, tienen que ver con la adivinación. Entonces el católico no va a hacer eso, no va a buscar la adivinación, no va a querer saber nada de su futuro, no va a querer saber nada del mundo de los muertos, con el santo, ¿no? O sea, no hacemos esa práctica, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces no se puede comparar el encomendar mis oraciones a alguien justo a hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el Nuevo Testamento? Eso es lo que nosotros tenemos que escudriñar. ¿Qué me dice el Nuevo Testamento respecto a esto? Porque van a ver ustedes que aquí a Cristo se le puede también, ¿no? Acusar de eso. Sí, Cristo practicó la nigromancia, ¿no? También él contactaba a los muertos. Y también parece ser que nos enseña eso, porque nos dice que ya no hay una barrera entre muertos y vivos. Prácticamente nos está queriendo dar a entender eso. Entonces, ¿cómo queda el mandato ahora, no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 11, al 13, una enseñanza parecida, ¿no? Ya había un muerto, era Lázaro. ¿No? Ahí lo vemos en el versículo 13. En el 14 dice, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lo digo porque hay protestantes que dicen, no, es que no estaba muerto. Ahí, pues, aquellos que niegan la resurrección, no, es que estaba dormido, ¿no? Porque así dicen algunas Biblias que está dormida. Bueno, o sea, estaba dormido en el sentido físico, ¿no? Hay veces que la expresión muerte la asocian con que está en la dormición, ¿no? Pero aquí lo aclaro porque la Biblia protestante dice eso, Lázaro ha muerto, estaba bien muerto, así para que no digan que estaba tantito vivo o estaba durmiendo nada más. Entonces, fíjense, en el versículo 20, en adelante, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Porque en ese tiempo, pues los muertos están de un lado y los vivos de este lado, y esa era la creencia. Y Jesús dice algo diferente, algo innovador. Dice, más también, dice, sea ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de postrero. Es decir, lo que creen antiguamente, ¿no? Hasta el día postrero habrá resurrección de muertos, ¿no? Y dice, Marta dijo, yo sé que resucitará en aquel día. Y vamos a ver qué contesta Jesús. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que a partir de Cristo parece ser que la cosa va a cambiar.
el que cree en Cristo, a partir de Cristo, el que está muerto, vivirá. Bueno, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está la clave. Que nosotros podemos decir si hay muertos, o sea, obviamente te despojas de tu cuerpo en algún punto de tu vida, termina tu curso aquí en la tierra y te despojas de esa vida. Pero aquí Cristo me trae una vida eterna. Entonces el católico cuando habla o cuando tiene esa intercesión, ¿no?, de los santos es porque cree en esa vida eterna que al parecer el protestante parece que no cree, ¿no?, porque dice que ellos ya están apartados, o sea, como que los que están en gracia de Dios ya no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Ellos punto y aparte, nada más los vivos con Dios y Dios con los vivos. Los santos por ahí apartados, ¿no? No es así. Entonces le pregunta a Jesús, ¿crees en esto? Un protestante diría, pues no, no creo, ¿no? Porque los muertos ya están muertos, ¿para qué les hablo? ¿No? ¿O para qué? ¿Qué participación tienen, ¿no?, con Dios o en su iglesia? Bueno, afortunadamente Marta le dijo, sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, ¿no? Entonces, aquí Marta hace una confesión, fíjense, pues yo creo que una confesión parecida a la de Pedro, ¿no? Dicho de paso, ¿no?, que le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a Marta no le dijo, bienaventurada Marta, a ti te daré las llaves del reino, no. Eso se lo dice nada más a Pedro, que tiene una preferencia por Pedro, aunque dijo la misma confesión casi, ¿no? Entonces aquí lo que quiero que vean, subrayan, es que Marta cree que van a vivir a partir de Jesús. El que cree en Jesús va a vivir. Esto es un pilar, ¿no?, importante del por qué nosotros creemos que aunque están muertos, ellos son vivos, o sea, están vivos y más vivos que nosotros, porque ellos sí tienen una plenitud que nosotros no tenemos aquí en la tierra, que es la presencia de Dios. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No? O sea, si Jesús es tan Mesías como dicen que es, tan profeta, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera, ¿no? Y tenían razón en decir eso. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, dice, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días, ya estaba bien muerto, les digo, ¿no? Entonces dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No? Entonces los invita a que crean, ¿no? Entonces aquí, entre la resurrección de Lázaro, que ya todos conocemos, entonces el que había muerto salió, ¿no? Dice ahí en el verso 44. Entonces yo sé que algunos van a decir, bueno, Diego, pero ahí se refiere a la resurrección específica de Lázaro, que literalmente sí pasó a vida, ¿no? Yo les diría, bueno, sí, o sea, en parte sí, es cierto que ahí se resucitó a Lázaro y Jesús se refería a la vida de Lázaro en ese momento, pero no es el único versículo, ¿no? O sea, sí me lleva a pensar que Jesús cuando habla de una vida eterna me está diciendo que aunque te despojes de tu cuerpo, tú sigues vivo, sobre todo por acá en Mateo 22:31 que dice esto Jesús, porque respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, y aquí lo aclara y lo dice así tajantemente, sino de vivos. Entonces parece ser que Jesús es muy insistente en que los muertos no están tan muertos como pensábamos, ¿no?, en la antigüedad, porque a partir de Jesús viven. Y acá en Juan 5:24 podemos ver también de una manera también clara en la que Jesús da a entender eso. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense cómo con Jesús la cosa va cambiando. Ya no es como en el Eclesiastés. Dice, de cierto os digo, viene la hora, si se acuerdan, ¿no?, cuando vimos la hora de Jesús, ¿no?, en su nueva Pascua. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeran, vivirán. Entonces, es la insistencia. Entonces, Jesús lo único que vino es aclarar la revelación, que parece ser que eran sombras, ¿no? El Antiguo Testamento eran sombras, y Jesús viene a aclarar esa revelación que no entendíamos en el Eclesiastés, o que le dábamos un sentido. Jesús me la aclara, y es el único que lo puede hacer. Entonces, tenemos esta cita del Eclesiastés 9:5, y también es importante mencionar que en ese contexto de ese libro, ya el mismo escritor de Eclesiastés daba a entender que él no sabía qué le pasaban a los difuntos. O sea, él no estaba seguro porque la revelación hasta ese punto está incompleta. Todavía no llegaba el Mesías para aclararla. Por eso en Eclesiastés 3:19, si retrocedes unos capítulos antes del Eclesiastés 9, dice esto, por lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, si se está comparando hombres con animales, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice, todo va en un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo.
Y se pregunta él, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de hombre sube allá arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Es decir, no hay seguridad exactamente si los animales también, ¿no? Tienen un alma que tenga un mismo destino, ¿no? Que los humanos. Y curiosamente también ahí en el Eclesiastés 9 dice que los muertos no tienen paga, ¿no? Dice, los muertos nada saben, ni paga, ni tienen más paga. Y es curioso porque, o sea, Jesús sí me habla, ¿no? De que en el día del juicio a los difuntos sí tienen una paga. Entonces viene a aclararme eso también, viene a quitarme el velo, ¿no? De lo que no conocía, eh, del antiguo pacto al nuevo. Y por ejemplo, en Mateo 16:27 tú ves eso, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Me está hablando de, ¿no? Del día del juicio. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, en la antigüedad no se sabía o se dice que los muertos no tienen paga, pero aquí Jesús me dice que sí hay una paga para los difuntos. ¿Cuál? De acuerdo a sus obras. Entonces, por eso la importancia de las obras en el día del juicio, porque el juicio es en base a obras, no es en base a fe, ¿no? La verdad es que así está la escritura. No significa que la fe no sea importante, sí, la fe es importante, pero al final el juicio es en base a obras. Y por eso, aquí vemos, ¿no? Citas como estas en Hebreos 2:14 al 16, eh, lo que me dice el nuevo pacto. Dice, así que por cuanto hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces el protestante va a tener una idea de que con la muerte ya hay un muro y ya no puedes consultar a los santos ni a nadie que haya muerto en gracia de Dios porque ya están muertos. Pero aquí me viene a decir San Pablo que Jesús precisamente vino a derribar ese muro de la muerte, ¿no? Es decir, viene a darnos una relación más plena de lo que pasa con los difuntos. Dice, y a librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Acá en Filipenses 2:10 también dice algo parecido, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que cuando llega Jesús, ya los muertos incluso se someten ante Jesús, ¿no? Y por eso también Juan me dice eso en el Apocalipsis, que cuando él ve al Cordero que es Jesús, le dice esto, ¿no? Cuando le vi, se caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿no? El alfa y el omega, ese es Jesús, y el que vivo, y estuve muerto, Jesús, ¿no? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, Jesús ya es amo de la muerte y vence la muerte, y él hace lo que él quiera. Entonces, ya vino, ¿no? A darnos, por así decirlo, una economía distinta, ¿no? A lo que le pasa a las almas. Por eso estas citas, que también ya las hemos leído, que es Hebreos 10 y Hebreos 4, vamos a ver que nos pide, ¿no? San Pablo, perdón, es que aquí se acaba de ir la luz. Eh, Tienen cosas muy semejantes, las puse en colores para que vean las semejanzas. Y las cosas en común que tienen es que Jesús ya cumplió su labor, dice, teniendo libertad, dice, para entrar al lugar santísimo. Y aquí está bien interesante porque aquí San Pablo da a entender que Jesús ya nos abrió las puertas del cielo. Los muertos no tenían, iban al Seol o al Hades, en griego es Hades, Seol es el en hebreo, al lugar de los muertos, pero Jesús ya nos abrió eso, ¿no? Con el velo de su carne. ¿No? Ahí lo puse en verde. Nos abre el velo del templo. Y nos hace una invitación, ¿no? Tanto aquí arriba en el versículo 22 nos dice acerquémonos con corazón sincero. Y acá abajo en el verso 16 nos pide lo mismo, San Pablo, acérquense. Entonces, Cristo cumple su parte y ahora nos toca a nosotros acercarnos a aceptar esa sangre derramada. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante como que piensa que porque Jesús ya hizo el sacrificio, algunos piensan eso, ¿no? No todos, tampoco quiero ser injusto, como que automáticamente ya estamos salvados todos, ¿no? No importa lo que hagas. Si ya lo confesaste, que Él es tu Salvador, ya no necesitas acercarte, ya ese fue tu acercamiento y ya puedes hacer lo que quieras. Al fin y al cabo, Jesús ya te salva, ¿no? Tampoco es tan así, o sea, al menos no es lo que nos enseña aquí en la Escritura. Y fíjense que también nos dice algo ahí, el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 12:22, que lo van a ver muy citado cuando se hace apología acerca de esto, de la comunión de los santos. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Acuérdense ustedes que el monte Sión y la Jerusalén, o Jerusalén, era figura de lo que iba a ser el cielo, ¿no? Lo que nos esperaba ya con Cristo. Entonces, por eso aquí habla de una montaña, del monte Sión, ¿no? Ahí con Dios, el Dios vivo.
Entonces dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, bueno, mi lógica dice, a ver, si el pueblo hebreo acudía a un hombre justo aquí en la tierra, que era Moisés, para que rogaran por él, y aquí me dice que los espíritus de los justos ya están en la perfección, bueno, pues si son más perfectos que yo, que estoy aquí en la tierra, pues es lógico, o mi lógica me dice, bueno, pues puedo acudir a ellos, ¿no? Puedo acudir a ellos para que intercedan por mí. Dice a Jesús, mediador del nuevo pacto, ¿no? Y la sangre rociada, dice. Y por eso aquí en los tesalonicenses, San Pablo, que es muy consciente de que Jesús no está solo, no está Dios ahí solo, sino está con sus santos, por eso nos habla en este lenguaje. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es que decir que Jesús no está solo, así, ¿no? Como que él aparte y los santos por otro lado no saben nada, no tienen ninguna comunicación. Entonces aquí lo que vemos es que está acompañado de sus santos y su venida va a ser así, con los santos, ¿no? Entonces, el católico va a aprovechar eso, ¿no? De que están en presencia del Dios y de paso, pues que hagan oraciones por nosotros. Y por eso San Pablo habla en plural aquí, en 2 Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. O sea, ¿se dan cuenta de esa unidad que hay entre Dios con las almas de los justos hechos perfectos? No es Dios reinará y nosotros estaremos de subordinados, no, reinaremos con él, seremos uno con él. De eso trata las bodas del Cordero, ¿no? Es una analogía de una boda, así como el marido y la mujer son uno solo. Bueno, en las bodas del Cordero, los espíritus de los justos hechos perfectos van a ser uno con Cristo, en una unión misteriosa o mística. Y van a ver ustedes que Jesús ya insistía bastante en que nosotros nos uniéramos a Él. Por ejemplo, ahí en Juan 15, cuando Él se pone de ejemplo que Él es la planta de uvas, está la vid, y nosotros somos como las ramas o los pámpanos, ¿no? Entonces, Él va a insinuar, ¿no? Que nosotros debemos tener una unidad con Él, que si somos cortados de la planta, vamos a secarnos, tenemos que estar unidos a Cristo. Por eso dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Vean esa unidad, ¿eh? Y la voy a marcar como desde el Evangelio se viene mencionando y van a ver cómo incluso los apóstoles la enseñan, esa unidad con Cristo. Y voy a insistir mucho en eso, porque el protestante tiene muy metida la idea de que los santos no están unidos a Cristo. O sea, están en presencia de Él, pero no hay como una comunicación, y entonces ya no entiendo si están con Él, entonces ¿por qué dicen que no pueden interceder por nosotros? Como que Dios no los va a oír, ¿no? O no pueden oírlo. No entiendo eso, ¿no? Si están con él, pues claro que pues pueden pedir con él, o a menos que se hayan hecho egoístas y ya no pidan por sus seres queridos que están en la tierra, ¿no? Entonces, por eso poco a poco lo voy mostrando, voy a mostrar un caso acumulativo, ¿no? De esta evidencia. Entonces, dice aquí que permanezcamos en él. Dice, fíjense, el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, va a haber una insistencia ahí de la doctrina de Jesús o su enseñanza de que nuestro fruto va a depender que estamos unidos a él, si no, no vamos a dar fruto. Y también lo menciona, por ejemplo, en Juan 14:20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es decir, no estamos separados, ¿no? Hay una unidad. Eso se llama, bueno, los católicos le llamamos comunión a esa unidad. Por eso le llamamos comunión de los santos, porque creemos en esa unidad, ¿sale? Y Jesús fue mucho más específico cuando habló de esa unidad. Cuando compartes tú la carne y la sangre con alguien, es como decir, es mi hermano, somos de la misma sangre. Ahora entienden por qué la importancia de la Eucaristía y por qué Jesús cuando hace su alianza menciona su sangre y su carne. Porque cuando nosotros probamos de esa sangre y de esa carne en la Eucaristía, ya somos familia, ya hacemos alianza. Entonces ya estamos unidos a Dios. Por eso en Juan 6:56 dice eso Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Otra vez la unidad de la que se refiere Jesús. Y fíjense cómo, aquí hay un muy bonito ejemplo que me encanta citarlo, que es el de San Pablo. Vamos a ver si San Pablo entendió este misterio por el cual Jesús está unido a su iglesia. Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a todos los rangos, tanto la iglesia purgante como la iglesia militante, como la iglesia que está aquí en la tierra. Perdón, con la iglesia triunfante, la que está con ellos. Entonces la iglesia no está separada, está unida. Y están todos unidos en un mismo Dios.
Y nosotros aquí estamos diario luchando para seguir unidos a Dios y poder dar ese fruto, ¿no? Permanecer unidos en esa vid que es Jesús. Y fíjense, vamos a ver cómo San Pablo aprendió eso. Vamos a seguir el paso y vamos a ponernos en el lugar de él. Cómo San Pablo comprendió que de verdad Jesús tenía una unidad mística. ¿Qué onda? Una unidad mística con su iglesia. En Hechos 9 4 al 5 dice, ¿no? Cuando San Pablo perseguía a los cristianos, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, Saulo persigue a la iglesia, no persigue a Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús lo encara y le cuestiona eso? Y vean que después de esto, como que él sufre una conversión y le reconoce como el Kyrios, como Señor. Dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dice. Y aquí vale la pena preguntarnos esto. Si Pablo perseguía a Jesús, claro, claro que, bueno, San Pablo, según él, no, él perseguía a los cristianos. Entonces dice aquí, ¿por qué dice Jesús, me persigues? ¿Por qué no dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús, persigues a mi iglesia, ¿no? ¿O por qué persigues a mis discípulos? No, le dice, a mí me persigues. Porque cuando tú te metes, vuelvo a la analogía del matrimonio, cuando está Jesús con su iglesia y él y Jesús son una sola cosa, están unidos, es como si te metieras con la esposa, ¿no? De alguien, y obviamente el esposo va a salir a defenderla. Del mismo modo Jesús defiende a su iglesia, es su esposa, ¿no? ¿No? Entonces es como si yo, por ejemplo, dijera, digo, ahorita que tengo aquí a Rigo y a Areli, que son el matrimonio que tengo aquí en la mano, eh, si yo le dijera a Rigo, oye, ¿sabes qué, Rigo? Te invito a tal fiesta, pero ¿sabes qué? No invites a Areli, ¿no? O sea, a eso le puede ofender a Rigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Rigo y Areli son una sola cosa, están casados y él la quiere mucho, la ama mucho. Y yo si me expreso mal de ella, o al revés, si yo me expreso mal de Rigo, le va a ofender a Areli. Bueno, Jesús hizo lo mismo, ¿no? Le reclamó a Saulo, le dijo, óyeme, esta es mi mujer, ¿no? No la persigues a ella, si la persigues a ella, me persigues a mí. Entonces aquí la pregunta válida es esta. ¿No será tal vez que porque Cristo ya no es más separable de su cuerpo y de la iglesia? ¿No será que por eso le reclama así a Saulo? Porque son una sola cosa. Y vamos a ver si San Pablo entendió eso y cómo lo entendió. Por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, ahí se ve externada esa moraleja que recibió San Pablo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, recuerden que San Pablo se refiere a cuerpo como iglesia, lo vemos en Colosenses 1:18, lo vemos en Efesios 5, en varias citas, ¿no? Aquí también en Corintios lo expresa así. Y bueno, con calma si quieren léanlo porque es muy largo. Yo aquí nomás rescato cómo se expresa del cuerpo de Cristo. Dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿no? Entonces esa doctrina de que tú eres tú solito, tú eres el único miembro, tú eres iglesia, yo soy iglesia, tú eres iglesia, esa doctrina para el suelo, ¿no? Porque aquí me dice que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ah, es decir, que formamos parte del cuerpo, pero no somos un solo, o sea, no somos cuerpos distintos, formamos un cuerpo. La iglesia está conformada por varios, no por uno solo. Por eso aquí dice, porque uno solo, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ah, significa que con el bautismo yo paso a formar parte de ese cuerpo. O sea, por eso el bautismo me agrega a la iglesia y por eso la importancia de bautizar a todos lo más pronto, aunque sean bebés, para que ya formen parte de la iglesia. Dice además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ahí vamos a ver aquí, por ejemplo, en Romanos 12:4, dice aquí que somos un cuerpo en Cristo. Ah, aquí ya lo aclara más, ¿no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, vuelvo a insistir en esa unidad, en esa comunión de los santos con Cristo, ¿no? No lo olviden, porque vean cuántas citas estamos viendo de esa unidad misteriosa para que al final el protestante diga que no hay ninguna unidad o de entender eso, ¿no? Que por eso el católico no está legitimado en pedir intercesión, porque pareciera que ellos no entienden que hay una unidad. Y en Gálatas 3:28, por eso, ¿no? San Pablo dice, sois uno en Cristo Jesús, sois uno. Dice por eso que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, o sea, ya no hay diferencia, somos uno con Cristo. Entonces no hay por qué decir, no, es que él ya está muerto, ¿para qué le pides? No, es que aunque está muerto, forma parte de la comunidad, forma parte de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos que ellos no creen. En Efesios 5:28 es más claro, ¿no? Lo que les decía. Cuando pones en equivalencia el matrimonio,
el matrimonio de cualquier persona, entre hombre y mujer, con el matrimonio de Cristo y la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, ¿no? Y pone de ejemplo eso, de la analogía del hombre y la mujer. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. O sea, y ya los pone como equivalentes. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Otra vez, la unidad del matrimonio es la misma unidad que tiene Cristo con la iglesia. No los vamos a poder separar. Y en Gálatas 3:28, creo que ya lo puse, dice, llamados a un cuerpo. No, perdón, no es Gálatas. Eh, Aquí me equivoqué de cita. Aquí luego se las pongo bien, ¿no? Pero aquí también me menciona San Pablo, llamados en un solo cuerpo, ¿no? Está mencionando a la iglesia. Y, por ejemplo, ¿no? Es lo que les decía, cómo la Eucaristía tiene mucho que ver con esa unidad. Por ejemplo, allá en 1 Corintios 10, al 17, bueno, desde el 16 lo vemos. Cuando dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, diciendo, y pone ahora la equivalencia de la unidad del pan con la unidad que tenemos con la iglesia, ¿no? Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, otra vez la unidad. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, la Eucaristía me da la unidad con Cristo y por eso la actualizo. Porque a lo mejor el día de hoy, aunque ya tomé la Eucaristía, incluso ya fui por mi manzana, porque hoy es el día de la Asunción de María, pues dan manzanas. Puede ser que el día de hoy, aunque ya tomé la Eucaristía y yo actualicé la unidad, hoy, al rato que llegue a mi casa, cometo un pecado. Puede ser que me cometa un error, no sé, pues cualquier cosa, ¿no? Que ofenda a alguien. Eh, entonces, debo actualizarme, ¿no? En la alianza. Por eso hago la comunión. Y ya pertenezco, ¿no? A Cristo. Porque aunque el bautismo me agrega a la iglesia, puede ser que yo voluntariamente me aleje de la iglesia también. Eso es cierto. Entonces, bueno, afortunadamente Cristo me dejó un sacramento que me actualiza. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Entonces, por eso, con razón, Jesús me dice esto, ¿no? O sea, San Pablo me está hablando de la Eucaristía, que me da unidad con Cristo. Ah, pues con razón aquí, otra vez lo digo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está la común unión. Entonces, esta unión mística la vamos a ver, que Jesús la manifiesta bastante. Y es bueno aquí, ya para ir finalizando, es bueno meditar, ¿no? Porque a veces el protestante como que insinúa que nosotros no tenemos una unidad y ellos sí, ¿no? O sea, la unidad, al final, ¿quién la determina? ¿No? ¿Quién dice que hay una unidad o no hay una unidad? Porque al final hay una unidad cuando tú te pones de acuerdo en enseñar lo mismo. Entonces, si ahí hay un lío de enseñanzas en el protestantismo y hay mucho desacuerdo, no podemos hablar de una unidad. Bueno, Cristo ya nos anticipaba que posiblemente había división. Por eso él hace esta oración en Juan 17. Por ejemplo, en el versículo 11 dice esto: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guardaos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, ¿no? Se pone ejemplo de la Trinidad, que son uno. Y también hay de manera más clara en el verso 20 en adelante, por eso ruega que seamos todos uno. Entonces, el católico lo toma tan en serio esto, que todos sean uno, dice aquí como tú, oh Padre, y yo en ti, ¿no? Y ya vimos que Jesús ya enseñaba, ¿no? No, dice yo en el Padre, ¿no? Como hace rato que se los leí, y ustedes en mí. O sea, eso le llamamos comunión. Y vean cuántos versículos ya vamos hablando de unidad y la intención de Jesús que seamos comunión. Comunión. No importa la muerte, sigues teniendo una comunión con Él. Se cortó, Diego. Sí. Seguimos, ¿no? Otro bloque. Te voy a ser anfitrión. Eh, ¿O ya? sí, yo creo que hasta ahí porque sigue otra objeción que vamos a ver yo creo más adelante. Ah, bueno, Que, entonces ahí ya se puede sí, cortar. sí, lo único no más para redondear esta última idea eh, es la insistencia de Jesús de que haya una unidad, una comunión. Y le citaba Juan 17:20 en adelante, Sí, donde Jesús dice que todos seamos uno, a ejemplo de Él, que es un Dios familiar, por eso es una pluralidad en Dios. Aunque es un único Dios, pues están tres personas. Entonces, la doctrina de la comunión es demasiado representada, ¿no? En los apóstoles, en Cristo.
Y por eso vamos a defender una comunión, aunque se hayan muerto, ¿no? Sobre todo aquellos que murieron en gracia. Obviamente, ¿no? Aquellos que murieron en gracia, pues los que no, pues no están en unidad con la iglesia, evidentemente, porque ellos no quisieron formar parte de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, cuando la iglesia declara, ¿no? O canoniza, que no es otra cosa que nombrar oficialmente a alguien que tras una rigurosa investigación se sabe que vivió en gracia de Dios y se dedicó a Dios, entonces le llamamos santo, ¿no? En el sentido canónico, porque ya quedamos que santos podemos ser todos nosotros, los que estamos en perseverancia, ¿no? De formar parte de esto en la iglesia. Entonces, solo quería hacer, esa era la última diapositiva que quería mostrar de la unidad para que se den cuenta que al final la intención de Jesús es hacer familia, hacer comunión. Entonces, nuestros hermanos que ya murieron todavía pueden hacer algo por nosotros y nosotros por ellos. Los que ya murieron en el purgatorio podemos hacer algo nosotros por ellos. Los que ya están, digamos, ya sacaron el 10, ya están con Dios, ellos ya pueden hacer algo por nosotros. Digo, nosotros que hagamos algo por ellos, pues ¿para qué si ellos ya están en plenitud? Al revés, que ellos hagan algo por nosotros, ¿no? Ellos ya están enfrente de Dios. Entonces, pueden hacerlo también. Podrían hacerlo. Y más adelante vamos a ver que sí lo hacen, ¿no? Con la Biblia. Ahorita quedó en suspenso la charla, pero el próximo jueves lo vamos a ver. Y vamos a ver que es muy coherente la doctrina y digo, se respeta, ¿no? O sea, digo, si no quieres acudir a un santo, pues se respeta. Tampoco es como que la iglesia te obligue, ¿no? O sea, pero creer en la comunión de los santos sí es parte del credo, ¿no? Apostólico y es como algo muy básico que creemos los católicos. Y si el protestante no lo cree y acude directamente a Dios, pues tampoco es pecado, ¿no? Pero si, óyeme, si tienes la oportunidad de acudir a una persona que es mucho más justa, ¿no? Y que ya está en presencia de Dios, pues aprovecha esa oportunidad, ¿no? De que intercedan por ti. Entonces, pues eso es lo que yo reflexionaría de esto. Explicado con peras y manzanas. Nada más que hay que darle una buena leída y anotar todas las citas. Sí. Y ya tenemos ahí vamos a tener el video para repasarlo. Clara, ¿cómo estás, Clara? Adelante, sí, sí puedes comentarnos algo sobre el tema. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ah, están los dos. Sí, ahora Sí, sí. a ¿Estás veces ahí? estamos juntos, a veces no. Sí, Sí, nos da Algo gusto está que estén presentes. muy bien. Adelante. pendiente. Bueno, nada más, la verdad, mucha información siempre, como siempre, para mucho que aprender, la verdad, y muchas cosas que repasar, sin duda, muchas cosas nuevas. Mi esposa y yo nos quedamos preguntando un poquito. Eh, yo tengo unos libros del padre Flaviano Matuli de apologética, pero no viene todo. Este, caray, lo investigan aparte. ¿Cómo le hacen? Porque es mucha información. Sí. Sí, Sí, les puedo dar les la puedo dar la bibliografía al bibliografía al final. final. Ah, Ajá. ok. Sí, Sí, es que es que hay muchos muchos más libros. Es Es que que la la apologética apologética es es todo un mundo mundo de de cosas. cosas eh, y es perdón, es todo un universo, ¿no? Y hay muchísimos autores que han escrito acerca de esto que les podemos recomendar o lo hemos venido haciendo. El padre Matuli, a mí lo que me gusta de él es que su apologética es como muy buena porque es muy básica, como digamos para iniciar está muy bien estudiarla. Ajá. Ya después te puedes meter, ¿no?, a muchos otros libros de gente ya académica, teólogos, que argumentan y créanme que es impresionante, ¿no? Porque puedes complementar y todo con más información, pero digo, es impresionante cómo hay tantísimas bases, ¿no?, que tiene el católico y eso debemos aprovecharlo porque está ahí la información, ¿no? Y hay que buscarlo y cuando tú lo ves, o sea, hasta da más gusto, ¿no?, pertenecer a la Iglesia Católica y fortalece uno mucho su fe. Cuando ves, bueno, en mi caso, pues, que yo sí necesitaba de evidencia para seguir a los católicos, ¿no? Hay católicos que, pues, a lo mejor por pura fe, y eso también es bueno, pues asimilan todo, ¿no? Habemos personas que somos más inquietas, ¿no? Más curiosas, nos gusta más conocer, y ojalá y también la intención de estas charlas es que también en ustedes se despierte eso, porque tú no sabes si el día de mañana lo que estudias va a iluminar a otra persona, ¿no?, que no conoce, que Claro. aprendes aquí. Ajá. Así. Wow, no, pues, muy, 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 completo, como siempre.
Y ya nada más, pues un poquito, es, pues sí, la verdad, sinceramente, lo que dice Diego de que la gente, pues evidentemente tiene muy arraigado lo de los santos, No es creen. una como creencia popular muy básica en los católicos. Sin duda, creo que mucha gente, pues no la tiene clara en este sentido de mediación que nos estamos refiriendo. Y en esto último que nos estaba diciendo que es una comunión de la iglesia con Cristo, no tanto en el sentido místico, incluso esotérico que luego le quieren dar, ¿no? Así, muy, pues desviado de lo que la doctrina nos marca. Y la verdad, pues, creo que sí es complicado porque aún en gente que está, digamos, constantemente asistiendo a cosas de la misma religión, llega a ver esos errores. Creo que, vaya, debería estar pues más difundido este conocimiento, pero bueno, pues sí, sin duda es un buen tema porque siempre ha sido muy atacado, ¿no? Sí, sí, así es. Precisamente estamos nosotros comprometiéndonos a difundir toda esta información. Es muy complicado, ¿no? Pero por eso precisamente se fundó este movimiento Apóstoles de la Palabra con el padre Flaviano Matuli y para ir atrayendo a nuestros hermanos que tienen dudas y sobre todo atacados por los hermanos protestantes. Y nosotros somos parte, tenemos esa misión, ustedes también en cualquier momento, pues como ya van a tener esta espinita que ahorita estamos tocando, estamos metiendo un poquito el dedo en la llaga y precisamente eso es la enseñanza del padre Amatuli. Por eso no da todavía más extensa su explicación, ¿sí? Sino que simplemente mete el dedo en la llaga y nos motiva con sus libros, con lo que tengamos, que son muy básicos, sí, pero es como la columna vertebral para a partir de esa columna vertebral nosotros empezar a indagar un poco más, porque nos falta mucha patrística, por ejemplo, todavía, mucho catecismo de la iglesia, mucha historia, ¿sí? Y eso es lo que se mete, por ejemplo, Diego. Por eso ahorita notaron que hay mucha más investigación que hizo él, porque pues él lee muchísimos otros libros ya más avanzados, ¿no? Y él, hagan de cuenta que los absorbe, los digiere y nos los presenta. Por eso son muy buenas sus presentaciones aquí, muy importantes, que a veces nos pueden saturar un poco en una presentación, pero sabemos que podemos recurrir a los videos ya después con calmita e ir anotando todas las citas bíblicas, e ir poco a poco. Incluso si ya no las sabemos, de todos modos repasarlas no nos quita nada, ¿no? Al contrario, no nos aporta más, nos alimenta. Y sí, pues así estamos. Vamos a motivarnos un poquito más. Esperemos que sigan acudiendo para que entre todos precisamente logremos esa misión de dar a conocer y difundir más todo lo de la defensa de la fe, la apologética, ¿verdad? Sí, faltó Diana e Isabel, pero no alcanzaron a llegar, andaban en misa, en procesión. Así es. Ah, Sí, pues hoy festejamos a María. la Asunción de la Virgen María. Nosotros tuvimos oportunidad de ir a la una ahí a Tlaltenango, ¿verdad? Ujú. Y estuvo pues muy vacía Poquita la parroquia, gente, muy sí. poquita gente, pero pensamos que en la mañanita y Y luego en ahorita en la la tarde tarde. ha de haber estado muy lleno. Pero bueno, porque era misa de precepto, pues entonces es uno de los mandamientos de la iglesia, acudir por lo menos los días de los domingos y los días de Fiesta de fiesta, Guadalupe. ¿no? Ah, exactamente. Ujú. Muy bien, mis estimados, qué bueno, nos da gusto que hayan estado Clara y Esaú. Y Gracias. hace un rato entró otro número de teléfono, era alguno de ustedes, ¿verdad? Soy yo, creo que soy yo. Samantha, Samantha, Ah, ¿no? no. Pero Samantha, ¿no?
Ah, ya, sí, sí. Muy O no bien, sé si fui yo. porque decía Samantha, entonces Ah, ya no se conectó. Pero bueno, Diego, ya lo último que quieras comentar, si no, ya nos vamos. sí, que todavía falta más de la presentación de los santos. Hay mucho que hablar. eh, y digo, puede hablarse muchísimo más, pero vamos a procurar de hacerlo lo más completo, pero también lo más sencillo posible. Y también hay un apartado, ya más adelante lo hablaremos, en la Ajá. cual vamos a darle su jalón de orejas también a unos católicos, porque también hay muy mala piedad popular o veneración de los santos, que por eso los protestantes se confunden. Muchas veces el católico, por sus malas prácticas, también hace que los protestantes nos acusen de esas cosas, ¿no? Que nos Ya sabe, critiquen. sí. Por ejemplo, ya conocen la devoción de Judas, que no es mala, pero está muy distorsionada, ¿no? En muchas Pero cosas. creo que hay dos, ¿no? Diego, uno que es la que lo traicionó y otro que es Judas Tadeo y Judas Tadeo y Ah, sí. Judas. No, sí, claro, yo me refiero a Judas Tadeo, ¿no? Ujú. Hay mucha popularidad de él y gente que ya saben, ¿no? Qué prácticas tienen. Y, por ejemplo, a los estos que ni siquiera son santos, ¿no? Como el Malverde, al niño no sé qué, y, y cosas que hablaremos más adelante, ¿no? Ujú. Que también son, digamos, excesos, ¿no? Y ahí sí, pues, a lo mejor le voy a dar la razón a los protestantes, por lo cual también nos acusan de cosas, porque ellos ven eso, ¿no? Entonces, la apologética también trata de eso, de que nosotros, pues, sigamos una fe correcta de los santos, ¿no? O sea, la fe que nos manda la iglesia, y no Ujú. desviarnos en otras cosas, y también saber identificar, porque si el día de mañana te dicen, no, pues es que nosotros como queremos en los santos, puedes ir con el santero, ¿no? Y vas con una persona que practica santería y tú crees que eso es la intercesión de los santos, ¿no? Y te pone imágenes de santos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, digo, más adelante hablaremos de todas esas cosas que también uno debe ser cuidadoso, ¿no? Sí, Y, sí, Diego. y nada más. Muy bien. Pues Es- felicidades, Diego, muy, muy completa. Y sí, pues quedó en suspenso esta presentación y la vemos, ojalá pues la otra semana, luego para ir subiendo los videos. ¿Sale? Ujú. Sí, Muy bien. Pues vámonos entonces, si no hay otro comentario, ya para que sigamos con nuestras actividades. Bien. Entonces nos vamos igual en presencia de Dios haciendo la oración. ¿Hace la oración? ¿Sí? Areli va a hacer la oración. En el En nombre nombre del del Padre Padre y y del Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias, amado Padre, por esta noche que nos has permitido reunirnos y conocer más de tu palabra y de fortalecer nuestra fe. Gracias por los que estamos aquí presentes y te seguimos pidiendo por nuestros compañeros y compañeras para que se sigan animando y sigan escuchando esta tu palabra, estas enseñanzas que son muy útiles para nuestra vida y para compartir con los demás. Te pedimos, Padre Santo, tu bendición y también a ti, Madre María, que hoy celebramos tu día. Te damos gracias por ese amor maternal que nos tienes. Pedimos tu intercesión en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Que gracias. pasen bonita noche. Que Dios bendiga a sus familias. Vimos a sus hijos ahí. La una. Estaban dando servicio ahí en la. Ahí estábamos también. Ah, sí. Ahí Ah, qué estaba. bueno. Ah, fíjense. Ya no los alcanzamos a ver. Pero qué No, bueno. Muy bien. Sí. Pues nos vemos la próxima semana. Que descansen y nos bendiciones, vemos. familias. Sí, Que estén bien, ¿eh? igual. gracias. Amén. Bye. Gracias por Buenas el noches. mensaje. Buenas Gracias. noches, Bye. Diego. Felicidades, Hasta Diego. luego. Sí, Gracias. Nos Felicidades, vemos. Diego. Todos. sí. Gracias. Bye. Hasta luego, sí, Sí, con bye. cuidado, Diego.